Dios le bendiga, pastor. Gracias, gracias. Buenos días. Señor, una vez más nos da el privilegio de estar en su casa para seguir inquiriendo y buscando sabiduría de lo alto para nuestras vidas. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor guíe el estudio de esta mañana. Oh Señor, humildemente aquí está tu pueblo. Hemos venido en esta mañana para traer nuestras peticiones a ti, oh Dios. También hemos venido para traer nuestras alabanzas, para cantar juntos y estar alegre en tu presencia, saber que tú estás velando nuestros pasos. Al saber que tú estás junto a nosotros en este mundo de dificultad, nos da paz, nos da seguridad. Oh Señor, nuestras vidas, una vez más, queremos dejarla en tus manos, oh Padre. Dirígenos en el estudio de tu palabra en esta hora, que el Santo Espíritu pueda conducir mi mente y la mente de todos los presentes y los que están también en las redes y los que van a escuchar este tema en diferido, para que lo que se diga aquí pueda llegar claramente a la gente y que el Espíritu de Dios impresione la vida de las personas con tu palabra. Pido permiso una vez más, oh Padre, para abrir tu palabra y para hablar en tu nombre. Aquí está tu siervo, úsalo de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Avanzamos por la gracia, por la misericordia de Dios a este nuevo día, de estos 40 días de estudio de la palabra de Dios. Y el tema que vamos a desarrollar en esta mañana lo hemos titulado La ley de Dios en el libro de Daniel. No sé si a usted le sorprende porque en todo el libro de Daniel, lo que lo hemos leído, no aparece la palabra ley de Dios como tal. Sin embargo, en todo el recorrido que presenta Daniel, en todos sus capítulos 12, ahí brota la ley de Dios, brota lo que el Señor ha dicho. En todo el libro de Daniel, los protagonistas humanos en el libro de Daniel siempre se van a mostrar sujetos a lo que Dios ha dicho, en contraposición de lo que el hombre pretende y quiere. Esto es lo que usted va a ver en el libro de Daniel. Es igual que el libro de Apocalipsis. Algunos señalan que Apocalipsis no tiene una cita directa. Es el libro de la Biblia que no tiene una cita directa a la Biblia como tal. Usted no va a encontrar una referencia en el libro de Apocalipsis con una cita directa al Antiguo o al Nuevo Testamento. Sin embargo, en el contexto en que se desarrolla todo el Apocalipsis es el contexto de la Biblia. Y usted puede ver en el libro de Apocalipsis, entonces, toda la palabra de Dios allí resumida. Y funciona el libro de Apocalipsis como un resumen de toda la Biblia y de todo el plan de Dios. De igual manera, el libro de Daniel está marcado desde el principio hasta el fin de lo que Dios ha dicho. Y es una invitación a vivir conforme a lo que Dios ha dicho. Por eso podemos observar que lo primero que hace Daniel cuando llega allí al cautiverio es encomendarse a Dios y pedirle al Señor, según el capítulo 1, el verso 8, que le ayude a mantenerse fiel a su palabra, que le ayude a no contaminarse con Babilonia. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que allí se bebía, sino que puso en su corazón y pidió al jefe de los eunucos, para el jefe allí de los sabios, que no se lo obligara a contaminarse, que no se lo obligara a ir en contra de lo que ellos tenían como principio, que era lo que Dios había dicho con respecto no solamente a la vida moral, sino también con respecto a la alimentación y todo lo que había allí. Es bueno que ustedes sepan que en el palacio no solamente había comida que
para un hijo de Dios, para un hebreo, estaba prohibida comer por la palabra, sino que había allí una serie de ritos en todo eso. Todo lo que se sucedía allí en el palacio a la hora de comer, los alimentos, era en honor a los dioses. Había todo un ritual, así como nosotros cuando vamos a comer agradecemos que Dios nos ha dado los alimentos, conectamos nuestra mente a Dios para decirle gracias, Señor, porque pone esta mesa para nosotros. De igual manera, los babilonios a la hora de comer, de alimentarse, ellos ofrecían todo lo que estaban haciendo allí a Bel, que era el dios principal de los babilonios. Quiere decir que en ese ambiente es que Daniel le dice al Señor, propone en su corazón serle fiel a Dios y no el que no le permita contaminarse con todas las pretensiones que tenía allí los babilonios, que no le permita contaminarse no solamente con lo que tiene que ver con los alimentos, sino también con lo que tiene que ver con la mente y el mensaje allí que se daba al ofrecer esos sacrificios y esos alimentos a los dioses paganos. Es decir, que lo primero que nosotros vamos a ver allí, un hombre dispuesto a ir por lo que Dios ha establecido. Daniel pide, según los versículos 11 al 13, pide a su jefe inmediato que le permita tener una dieta diferente, que le permita llevar una vida diferente a lo que se vive en el palacio. Y una de las cosas que podemos aprender y queremos llevar a nuestros jóvenes el mensaje: Dios nos invita a ser diferente. Dios nos invita a imponer lo que Dios nos ha dado al mundo, a nuestro círculo. Todo el mundo ha de saber que Dios nos ha llamado para ser diferente. No tenga miedo de ser diferente. Hoy la sociedad nos va involucrando, la sociedad nos va llevando, la sociedad nos va involucrando en sus cosas, en sus pretensiones. Y hay que tener valor para ser diferente. Hay que tener valor para escuchar una música diferente. Hay que tener valor para vestirse diferente. Hay que tener concepto cristiano para actuar diferente en todos los aspectos de nuestra vida, aún en nuestros negocios, en un mundo con competencia desleal, en el mundo de los negocios, en el mundo de los impuestos, en todo lo que tiene que ver. Dios espera que sus hijos sean diferentes. Una de las cosas que Daniel va a presentar es que sí se puede ser diferente en un ambiente pagano, que sí se puede ser diferente en un ambiente contaminado, se puede ser diferente. Y Daniel nos va a desafiar y va a desafiar a todos los hijos de Dios, también a los adolescentes. Daniel apenas tenía 16 o 17 años. Se puede ser diferente. Daniel empieza a cosechar los resultados. Cuando usted va a los versículos 19 y 20, usted va a encontrar que cuando somos diferentes, Dios hará que la diferencia se pueda notar y en bien de nosotros. Porque la ley de Dios no favorece a Dios. Ese es el gran problema que hoy tenemos. La ley de Dios no favorece a Dios. Dios sigue siendo Dios como quiera. Dios está en el centro del universo y Él es Dios. La ley de Dios beneficia a sus criaturas. La ley de Dios ha sido dada para beneficio de su criatura. ¿No nos beneficia tener un solo Dios, el único Dios todopoderoso? ¿No nos beneficia eso? Que tener una multitud de dioses. Ahora le brindo culto a este. Después le brindí culto a este. Ahora voy para donde este. Ahora le llevo ofrenda a este. Ahora tengo que... ¿No nos beneficia tener un solo Dios y saber que ese Dios es más que suficiente? El mundo pagano para todo tenía un Dios. Estaba el Dios de la fertilización. Estaba el Dios
de las aguas, que el que mandaba el rocío, las aguas, estaba el Dios de la guerra. Para todo había un Dios. Y entonces, cuando la palabra de Dios, en ese contexto, la palabra de Dios dice, en el Dios del cielo se reúnen todas las condiciones que ustedes le atribuyen a todos esos dioses. El Dios del cielo es el que produce el agua, el que hace que germinen las plantas. El Dios del cielo es todopoderoso. Por tal razón, el libro de Daniel va a presentar que siempre que nosotros nos sujetemos al Dios del cielo, vamos a ver los beneficios en nuestras vidas. La ley de Dios no solamente nos beneficia para prepararnos para el cielo, sino que nos beneficia estando y viviendo en esta tierra. ¿Alguien aquí puede testificar que la ley de Dios ha beneficiado su vida? Que dirigirse de acuerdo a lo que Dios ha establecido ha sido de bien en todo el camino. Aún aquellos que tuvimos la oportunidad de nacer dentro de este contexto cristiano que promueve la observancia de la ley de Dios, hemos sido beneficiados. Hemos visto en todo el camino cómo la ley de Dios nos ha guiado por caminos seguros. Esta es la experiencia de Daniel. Y en los versículos 19 y 20, entonces dice allí que cuando el rey vino a ver los resultados, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Gloria al Señor. A mí se me eriza la piel. 10 veces más. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Dios se dejan conducir por Él, cuando la ley de Dios conduce la mente de sus hijos, ellos van a recibir mucho más que lo que nadie puede recibir en este mundo. 10 veces más. Era un testimonio. Cuando somos instrumentos en las manos de Dios, Dios nos va a exaltar sobre todo. Ese es el plan de Dios. Cuando en Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 6, Dios llama al pueblo, les dice, le hace saber allí, ustedes, Dios los ha escogido para que ustedes sean un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor no lo ha llamado porque ustedes son los mejores. El Señor lo ha llamado porque a Él le ha placido. Él ha hecho un pacto con Abraham su padre. Por tanto, el Señor espera que ustedes puedan ser el pueblo que puedan estar sobre todos los demás pueblos y sean un ejemplo para enseñar a todos los demás pueblos que es mejor seguir a Jehová. Que el Dios del cielo siempre que vayamos de acuerdo a su voluntad, vamos a ser favorecidos. En el libro de Daniel está claramente establecido que cuando nos sometemos a lo que Dios ha dicho, las bendiciones van a llover. 10 veces más es lo que presenta el libro de Daniel. Hay un principio que seguramente Daniel, como un sabio, había atesorado en su corazón. Recuerden ustedes que en algún momento les decía que uno de los libros que nosotros llamamos que son de los libros de sabiduría está Eclesiastés, está Proverbio, está Job y así sucesivamente. Y en Proverbio 1:7 señala claramente dónde está la sabiduría. ¿Qué dice Proverbio 1:7? El temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El libro de Daniel retrata claramente que es sabio, es de sabio. Por tal razón, Daniel va a presentar que podemos llegar a ser sabios estudiando en la escuela de Dios, en lo que el Señor ha previsto para su pueblo,
Para Daniel, la sabiduría no tiene que ver con llenarse de lo que está en el ambiente. La sabiduría no tiene que ver con descubrir cosas nuevas. La sabiduría tiene que ver con poner a Dios número uno en tu vida. Para Daniel, sabiduría es saberse comportar en la presencia de Dios. Para Daniel, sabiduría es dejar que Dios conduzca nuestras vidas. No importa que tú seas un analfabeto, no importa que tú no conozcas un idioma, no importa que tú no seas un versado en las cosas, no importa. Estos viejitos nuestros que no podían exponer la Biblia, que no sabían mucho de letra, y yo estoy pensando tal vez en mi abuelo, tal vez usted o los mayores aquí estamos pensando en algunos de nuestros antepasados que aceptaron la palabra de Dios. Estoy pensando en ellos, esos viejitos que no eran dotados de los conocimientos del mundo, pero hoy está demostrado que fueron hombres y mujeres sabios. Porque para Daniel la sabiduría no consiste en saber muchas cosas de este mundo, porque como le dije antes, este mundo es desechable para Daniel. ¿Cómo es este mundo? Desechable. Y después de ti, y después de ti, y después de ti. No hay permanencia en este mundo. Para Daniel, el verdadero sabio es que pone su vida en las manos de Dios. Eso es sabiduría. Entender que en este mundo todo pasará. Todo pasará. Y que solamente la palabra de Dios permanecerá para siempre. Aquellos hombres y mujeres que deciden temprano en su vida poner sus vidas en las manos de Dios, aquellos que se proponen ir por los caminos de Dios, en Daniel son sabios, aunque no conozcan la A. Aunque no conozcan la A. Aquellos que como los magos y astrólogos y adivinos del rey, son versados en todos los conocimientos, en política exterior, en estudios de los astros, aquellos que pueden estudiar las galaxias, aquellos que pueden ir al espacio y desde el espacio estudiar toda la composición del universo, aquellos que pueden hacer todo eso, pero que no se someten a Jehová. Eso es una sabiduría que no importa en Daniel, porque a la hora de la hora no vale para nada. Y eso es lo que está demostrado en Daniel. Cuando más se necesitaron estos sabios, ¿qué pasó? Estaban clamando, eso no es posible. Hay cosas que eso no es posible. No te podemos resolver, oh rey, lo que tú nos pides. Ahora es injusto lo que tú nos estás pidiendo, porque nadie ha osado preguntar tal cosa. Nadie ha osado soñar. Nadie ha osado, algunos de ustedes osaría ahora decirme, pastor, dígame qué yo soñé esta noche. Dígame, y dígame su interpretación. Nadie ha osado eso, le dicen los sabios. Y entonces allí, ¿a quién buscan? ¿Quién es el que resuelve el dilema? Daniel como un instrumento de Dios. Porque él está conectado al Todopoderoso, al que todo lo sabe, al que no hay quien se le esconda en este mundo. No hay pensamiento profundo que se le pueda esconder. A mí me gusta de una forma extraordinaria cómo Daniel es presentado al rey. Y entonces cuando el rey le dice, ¿puedes tú decirme lo que los otros sabios no me pudieron decir? Y él dice, yo no puedo. Yo no puedo. Pero hay un Dios en el cielo. ¿Usted sabe lo que Daniel estaba diciendo ahí en la corte? Yo vivo sometido, no a ti como monarca, yo vivo sometido al Dios del cielo. Él conoce los misterios. Él da sabiduría a aquellos que no tienen nada. Y una cosa que Daniel, aunque no se lo dijo, pero le hizo saber allí sus actuaciones, que él era un embajador del Dios del cielo. Que el Dios del cielo, él le clamó esa noche, lo invitó a los depósitos de sabiduría del Dios del cielo.
Daniel fue llevado, Yani, a los depósitos de sabiduría. Y él les dice, en esos depósitos de sabiduría del Dios del cielo, el Señor me reveló lo que tú soñaste. Y aquí lo que tú soñaste. Y entonces Daniel no les revela solamente lo que él vio, sino le dijo hasta lo que estaba pensando antes de ver el sueño. Les dice, tú estabas preocupado, rey. Tú estabas ansioso por saber lo que iba a suceder después. Y el Dios del cielo quiso hacértelo saber. Eso es sabiduría. Es decir, que ir por los caminos de Dios, ir por los planes de Dios, siempre, siempre va a ser sabiduría. Lo otro es olvidarse de que Dios controla el universo. Lo otro es darle la espalda a Dios. Y a mí me gusta de una forma interesante cómo en el libro de Job, el capítulo 2, el capítulo 40, los versículos 2 y 4, vamos a ir brevemente allí. El Señor le hace una pregunta a Job. Saben ustedes que en algún momento Job habla y empieza a hablar allí, a decir, wow, Señor, mira lo que me ha sucedido. Hoy yo maldigo el día que me concibió mi madre. Hoy yo maldigo el día que se dijo varón ha concebido. Y empieza a hablar de todo lo que él entiende que está a su alrededor. Y el Señor en el versículo 2 del capítulo 40 viene para hacerle una pregunta que es la pregunta para todos nosotros. Dice el versículo 1, además respondió Jehová a Job y les dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Es sabiduría enfrentar a Dios? ¿Es sabiduría? El que disputa con Dios, responda si es sabiduría contender. ¿Qué es lo que está en este principio? Dios no desea que tú vivas disputando con Él. Dios no desea que tú estés cuestionándolo. De lo que Dios pide de ti es que te someta a Él. Hay sabiduría cuando nos sometemos a Dios. Hay sabiduría. Hay cosas que no vamos a entender en esta tierra por qué no suceden. Job no lo entendía y empezó a tratar de buscar una explicación y empezó a tratar de decirle al Señor lo fiel que él había sido. Empezó a decirle todas estas cosas y el Señor lo escucha con paciencia y después le pregunta, mi hijo, ¿tú crees que esto resuelve el problema? Tú no entiendes lo que hay detrás de todo esto. Job no sabía de la conversación del enemigo de Job y el enemigo de Dios en el capítulo 1, los versículos 5 en adelante. Él no entendía el conflicto. Y como no entendía, empezó a decir muchas cosas. Hay una lección para nosotros allí. Cuando no entendemos cómo Dios nos trata, es mejor guardar silencio. Eso es lo que presenta Job. He aquí en el versículo 4, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Hay momentos que no entendemos por qué están sucediendo las cosas. Empezar a contender con Dios, empezar a maldecir a Dios, empezar a cuestionar y permitir que el enemigo cuestione a Dios en nuestra mente. Si Dios te ama tanto, ¿por qué esto? Si Dios es tan bueno como tú dices, ¿por qué Él te permite eso? Si Dios es tan bueno, mira cómo está fulano que se fue del evangelio y mira cómo ha progresado y mira cómo tú estás aquí que has sido fiel. ¿No trae el enemigo esos pensamientos, sí o no? A todos. ¿Es sabiduría darle espacio a esos pensamientos? ¿Es sabiduría? La palabra de Dios dice, no lo aloje en tu mente. Cuando el enemigo viene con esos ataques, no lo aloje en tu mente. Repréndelo en el nombre del Señor. Y dile al Señor y al enemigo, yo guardaré silencio, más estaré en su presencia. Yo voy a seguir esperando lo que el Señor hará conmigo. ¿Y sabes algo?
algún plan, algún camino Él va a abrir para mí. Lo que hemos vivido experiencias como esta, momentos que hemos tenido que guardar silencio y esperar el camino porque no vemos salida a nuestras dificultades. El camino está tan oscuro, el camino está tanto en tiniebla que no hay otra cosa que no ver destrucción y muerte. Los que hemos pasado por experiencias semejantes y entonces decidimos guardar silencio, yo veré el camino que Dios abrirá para mí. Hoy podemos decir que hemos visto su gloria. Dios ha abierto camino. Él es todopoderoso. Aquellos que se someten al Señor, ellos son sabios según el libro de Daniel. Daniel y sus compañeros entendían que la sabiduría viene de Dios y que la ley de Dios debe estar por encima de todo y en todo, la ley de Dios. Es por eso que cuando sus compañeros, los compañeros de Daniel, todavía no hay un consenso por qué Daniel no estaba allí en la llanura de Dura, en lo que está allí en la imagen del capítulo 3, lo que hace el rey, esta imagen, y manda a proclamar que todo el mundo adore la imagen según aparece en el capítulo 3 del libro de Daniel allí. Entonces, cuando ese momento apremiante llegó a la vida de Daniel y sus compañeros, ellos estaban claros a quién ellos debían servir. En el foso, allí, cuando estaban frente a la estatua del capítulo 3, allí ellos decidieron ser fiel a Dios, porque seguramente se mantuvo en su mente Éxodo, el capítulo 20, en los versículos 4 y 5. Cuando usted va al capítulo 4 y 5 de Éxodo, tiene la respuesta por qué Daniel y su compañero se mantuvieron fiel a Dios. ¿Qué estaba en su mente? En su mente estaba: no te harás, ¿qué? Imagen. ¿De qué? De ninguna cosa, de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, la cuarta generación, a los que me aborrecen. Dice allí entonces el texto que Dios había puesto en la mente de esta gente que no debemos adorar, ¿qué? Imágenes. No te inclinarás a ella, porque Dios está viendo allí nuestra actitud y Él es celoso cuando nos inclinamos. Ellos tenían pendiente esto. Quiere decir que cuando usted va al capítulo 3, el verso 16 y 17, allí cuando el rey levanta esta gran imagen, y es bueno que nosotros sepamos al estudiarla, que esta imagen era una confrontación a lo que el rey había visto en el sueño del capítulo 2. ¿Cómo era la imagen allí? Era una imagen mixta, de barro, de bronce, de hierro. Significaba la diferente forma de gobierno que iban a tener, los diferentes reinados que iban a haber allí. Pero el rey le salió la fantástica idea, la gran sabiduría humana de hacer una imagen que solamente fuera de oro, porque su reino era el reino de oro y él quiso ser una imagen que confrontara lo que era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios había dicho que después de ti vendrá otro reino, que después de ti vendrá otro, y él hizo una imagen solamente del reino de oros puro, del reino del oro que era simbolizado por Babilonia. Y entonces él quiso decir: esto no se va a cumplir, no es cierto.
Babilonia va a durar para siempre. Y levantó esa gran imagen allí. Y cuando levanta esta gran imagen allí, entonces miren este escenario en Dura, en la llanura de Dura. Mire este escenario, esa impotente imagen. Pero cuando se toca la trompeta, se hacen sonar la flauta y se invita a todo el mundo a postrarse delante de la imagen, no se reveló, no se podía ver la imagen. Lo que se podía era ver 3 varones valientes en medio de una multitud de rodillas, 3 varones valientes defendiendo la ley de Dios, diciéndole al mundo: no se debe adorar imágenes, no se debe inclinarse a otro Dios. La estatua, esa inmensa estatua, quedó en un plano secundario, y en ese plano secundario pasaron adelante, ¿quién? Los 3 hebreos. Quedó Utate totalmente eclipsada la imagen, porque allí habían 3 hombres fieles que Dios destacó. Esa es la ventaja, esa es la diferencia. Cuando decidimos servir a Dios, Dios se la va a lucir con nosotros en el universo. Dios se la lució allí con sus hijos en el universo. Y esa imagen que trataba de impresionar a todo Babilonia fue sustituida por 3 hijos fieles de Dios. Y esa imagen de esos 3 muchachos en la llanura de Dura recorrería todo la historia del mundo desde ese momento hasta hoy. Esa imagen de esos 3 muchachos de pie frente a lo que el rey pretendía hacer, esos 3 representantes del cielo y de la ley de Dios, iba a recorrer toda la historia hasta que el Señor aparezca en gloria. Porque Dios se magnifica en los que guardan su ley. Dios se magnifica en los que le obedecen. La palabra de Dios dice que Él los llevará de gloria en gloria, lo llevará de triunfo en triunfo. Y esto está claro en el libro de Daniel. Cuando usted va al verso 16 y 17, dice que ante la presentación del rey dispuesto a darle otra oportunidad, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este negocio. A mí me impresiona el texto. Cuando tú estás lleno de Dios, no hay opción en tu mente. Tu mente está codificada a servir a Dios. Ante el peligro, ante la amenaza del rey, ellos dijeron: este asunto está decidido. Nosotros no negociamos nuestros principios. Tú no puedes ofrecer lo que tú no ofrezcas. Nosotros no negociamos los principios de Dios. Él seguirá siendo nuestro Dios. A Él solamente adoraremos. ¿Y saben qué? A tu estatua nosotros no adoraremos. No hay forma que la adoremos. El Dios que nosotros servimos tiene poder. Él nos librará. Él nos librará. Y si Él no nos libra, será igual. Porque nuestra vida está puesta en Él. Él es el que sabe lo que hará en este escenario. Si Él quiere venir para socorrernos, amén. Si Él no viene para no socorrernos, Él tiene su propósito y su propósito será cumplido en nuestras vidas. Todo el relato presenta que cuando le echaron el horno de fuego, esta vez el Señor decidió venir con ellos. Y cuando ellos, el rey, se sorprende, lo primero que dice: y no es uno semejante al Hijo de los dioses que está con ellos en el horno. Hay una gran lección, mis queridos. Cuando nos ponemos y estamos siempre de parte de Dios, las vicisitudes, los ataques por vivir en este conflicto, y vuelvo a repetir, hermanos que están ahí,
Hermanos que están aquí, los hijos de Dios no están exentos de en algún momento ser atacados. Los hijos de Dios no están exentos en algún momento ser heridos en batalla, porque estamos como dentro de un gran conflicto. Cuando caemos heridos, producto de una enfermedad, producto de una situación que no entendemos, en vez de nosotros estar preguntándole al Señor el por qué, debemos tener la determinación: en los brazos del Señor estaré para que Él haga lo que Él quiera hacer. Y el Señor decidirá glorificarse en tu enfermedad o decidirá guardar silencio. Pero igual, lo que Él haga para los hijos de Dios está bien. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que su vida está en sus manos y que Dios se le está conduciendo de acuerdo a su voluntad. Eso era lo que sabían Daniel y sus compañeros. Lo que Dios decida hacer, eso nosotros aceptamos. Es bueno, Dios quería glorificarse y entonces apareció allí. La gran lección que nosotros vamos a aprender y quiero dejar allí: si vas por los caminos del Señor, en los caminos del Señor habrá dificultad, pero no tienes que temer, porque Dios también estará con las dificultades. Él no te dejará huérfano, Él no te dejará solo. Él estará allí para junto a ti enfrentar cualquier dificultad que el enemigo ponga en tus caminos, cuando tú decides poner a Dios en primer lugar. Es una gran lección que nosotros vamos a ver en todo el libro de Daniel. Daniel y sus compañeros estaban llenos de Dios. Daniel y sus compañeros sabían claramente que es mejor seguir a Dios. Cuando estamos llenos de Dios, en los momentos difíciles sabemos qué hacer. Esa es la ventaja, no perder tiempo, Yani. Esa es la ventaja, dejar de dormir un poquito y sacrificarnos y venir a aprender, a estar en la presencia, a indagar en su palabra, porque lo vamos a necesitar en los momentos difíciles. Daniel y sus compañeros conocían muy bien las pretensiones de Dios, cuando a través de Moisés en Deuteronomio 6:5, Moisés le aconsejó a los padres, le aconsejó al pueblo estas palabras: amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Él sabía, ellos conocían a Dios. Si usted ve el versículo 6 de Deuteronomio, entonces se dará cuenta dónde estaban parados estos muchachos. En el versículo 6 del libro de Deuteronomio sigue añadiendo Moisés allí estas palabras: que yo te mando hoy estarán ¿a dónde? Sobre tu corazón. El verso 7: y las repetirás a tus hijos, hablará de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levante. Llena a tus hijos y a tu familia de Dios, y en los momentos difíciles ellos sabrán a quién acudir. Eso es el mensaje que nosotros encontramos en el libro de Daniel. Sin embargo, Dios tiene un enemigo que se ha convertido también en el enemigo nuestro. Un enemigo que siempre va a contradecir lo que Dios ha dicho. Que siempre nos va a llevar por el camino de lo que Dios no ha dicho. Y se va a camuflear. La palabra de Dios dice que el enemigo ha venido para engañar al mundo entero. Cuando usted va al capítulo 9, al versículo 9 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, encontrará que el enemigo ha venido para engañar ¿a qué? Al mundo entero. Capítulo 12, 9, habla allí de la gran batalla que se produjo en el cielo y cómo el enemigo fue lanzado, el gran dragón. Allí Apocalipsis lo llama por su nombre, le menciona su nombre, dice que es la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás, el cual ha venido para engañar ¿a qué? Haciendo una referencia, Utate, a el jardín del Edén. ¿A qué? ¿Con qué engañó Satanás? ¿Con qué fue probado nuestros primeros padres? Con lo que Dios ha dicho. Rafael, ¿con qué? Con lo que Dios ha dicho, Yani. ¿Qué había dicho Dios? En Génesis 2,
El versículo 16 y 17, que ellos podían comer de todo árbol que había. Podían comer. Pero el árbol de la vida, ellos no, que estaba en el medio del huerto, ¿qué pasaba? Ellos no deberían comer. ¿Por qué? Ellos no tenían que, ni nosotros tenemos que cuestionar eso. Los hijos de Dios se someten sencillamente a lo que Dios ha dicho. No están cuestionando al Señor. No le están preguntando, ¿y por qué tú hiciste esto? ¿Por qué tú hiciste aquello? No, no, no. Los hijos de Dios se someten a lo que Dios ha dicho. Dios esperaba que las primeras criaturas se sometieran a lo que Dios había dicho. Sin embargo, yo quisiera que apareciera ese texto también en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 16 y 17, para bien de todos los que están allí en la pantalla, que no van a ir a su Biblia, pero van a ver el texto. Eso mandó Jehová y dijo Dios al hombre. Eso era lo que Dios había dicho. Ellos no debían cuestionar lo que Dios había dicho. Sencillamente deberían, ¿qué? Obedecerle. Sin embargo, encontramos en el capítulo 3, el verso 1 del libro de Génesis, que Satanás vino para cuestionar lo que Dios había dicho. ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué hizo? ¿Vino para qué? Para cuestionar. Versículo 1 dice que la misma serpiente que era astuta vino y empezó a preguntar, ¿con qué Dios ha dicho? Un signo de interrogación, cuestionamiento. ¿A qué? Ya que a lo que Dios había dicho. Y el enemigo entonces así obra. Ojo con esto, para que no nos dejemos engañar. Tú que está ahí en tu pantalla, no te dejes engañar con las acciones del enemigo que está descrita aquí en las Biblias, cómo él funciona. Recuerda que él ha venido para engañar ¿a quién? Al mundo entero. Tú estás en su lista, yo estoy en su lista. Si no nos aferramos a Dios y a su palabra, seremos ¿cómo? Engañados. Y tú encontrarás ministros, tú encontrarás hombres que el mundo lo venderá como grandes hombres de Dios, pero hablarán en contra de la palabra de Dios. Deséchalo, dice la palabra. Porque el enemigo vendrá ¿para qué? Para engañar. Quiere decir que en el versículo 4 de Génesis 3, el enemigo empezó cuestionando y después atacó directamente. Ese es el modo operante del enemigo. Él primero cuestiona a Dios y después que tú sigues los cuestionamientos, después que tú alojas todos los cuestionamientos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Él te está drenando. Él está llevándote al camino donde Él quiere tenerte. Él quiere llevarte a un terreno rebaladizo para que una vez te tiene en el terreno rebaladizo, Él te va a dar el empujón y te va a hacer caer. Así opera el enemigo. Él empezó en el versículo 1 cuestionando a Dios y la mujer se quedó embelesada ahí. Y bueno, algunos, no voy a entrar ahí por razón de tiempo, algunos cuestionan que también ella entró en el juego y Satanás supo que ya la tenía en sus manos. Inmediatamente ella aceptó los cuestionamientos. El enemigo supo que tenía en sus manos, lo llevó al otro paso y le dio el empujón y la tuvo en sus manos. Porque dice el texto que entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Atacó ahora la palabra de Dios. No moriréis. Y entonces el 5 dice, más sabe Dios. Y empezó a explicarle. Y la mujer empezó a escuchar. Más sabe Dios que el día que de él comieres seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. En el texto nosotros podemos ver que a la mujer le encantó la idea de llegar a ser como Dios. Ahora ya no quería someterse a Dios, ahora quería llegar a ser como Dios. Todos aquellos que desobedecen lo que Dios ha dicho, están diciendo públicamente que ellos quieren estar por encima de Dios. Sea pastor, sea sacerdote, sea hermano, sea lo que sea. Todos aquellos que contradicen lo que Dios ha dicho, sus acciones muestran claramente que ellos están por encima de Dios. Ellos pretenden estar por encima de Dios. Así trabaja el enemigo. ¿Saben ustedes, mis queridos? Y voy a terminar con esta reflexión, que hoy sigue siendo igual. Hoy sigue siendo. Bastaría con ir a la ley de Dios. A la ley de Dios. Quisiera que apareciera el texto de Éxodo 20, los versículos 8 al 11. ¿Qué dice allí? ¿Para qué?
6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criatura, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, una referencia directa a la creación. Esa palabra, reposo, honestamente los traductores debieron poner sábado. Porque viene del hebreo sabbat, que si bien es cierto significa reposo, pero la palabra literalmente es sábado, que es símbolo de reposo. Pero para dar espacio a una confusión, porque séptimo según ellos es de acuerdo de donde tú empieces a contar. Y si tú empiezas a contar lunes, el séptimo será domingo. Si tú empiezas a contar martes, entonces el séptimo será lunes. Depende, cualquier día. Depende de donde tú empiezas a contar. Pero el texto bíblico es más sabio. Dios es más sabio que lo que contradice en su ley. Y hace una referencia a los 6 días de la semana de la creación. Y hace una referencia que ese séptimo día es exactamente lo que sucedió después del 6º día de la creación. Donde el Señor dijo que el séptimo día el Señor lo bendijo y lo ratificó. Hablando claramente del sábado. ¿Qué te enseñan desde la plataforma y de los púlpitos? Que Dios abolió su ley. Que eso es para los judíos, que eso ya está abolido. No importa quién sea que lo diga, no lo vea a él, vea al diablo a través de él. No lo vea a él. No importa que sea el mejor predicador, el que más te guste, el que más te agrada, el mejor expositor, el que hace incluso milagros, el que te sanó tu mamá. No importa. Todo lo que hace, lo hace dirigido por el diablo. Aún el milagro, porque también el diablo hace milagros. Está contradiciendo lo que Dios ha dicho. Y todo el que contradice lo que Dios ha dicho, lo único que está repitiendo lo que la serpiente le dijo a nuestros primeros padres. No morirás. Hoy, el sábado no es necesario. El 4º mandamiento, incluso el 4º mandamiento ha sido sustituido por un 4º famoso que dice, santifiquen la fiesta. En un abierto contraste a lo que Dios ha dicho. Ahí está el enemigo. Ahí está el enemigo. No tenemos nosotros que decirlo. Todo el que contradice lo que Dios ha dicho. Yo hago siempre un ejercicio que hoy lo voy a hacer brevemente con ustedes porque ya el tiempo nos presiona y nos dice que tenemos que terminar. Pero lo voy a hacer un ejercicio allí y usted en su casa va a analizarlo, este ejercicio, a ver si le es bien. A mí me ha hecho bien. Cuando alguien me dice que Cristo, que Dios en la cruz abolió el sábado y que ya no es necesario, que es para los judíos, yo le pregunto, ¿abolió Dios en tu mente los demás mandamientos? No. Porque entonces mi pregunta es, ¿puedes tú hacer imágenes? Y ellos te van a decir no. Debes tú inclinarte y postrarte. Hoy por hoy, es bueno que ustedes sepan que aún los campeones en promover la adoración de imágenes, aún los campeones que ustedes saben quiénes son, los representantes de la Iglesia Católica, que son los campeones, por donde quiera que usted va, ve imágenes, entra a los templos y lo que ve imágenes, aún los campeones están reconsiderando esa parte. Y ya están sacando las imágenes de sus templos. Ya también están predicando que no se debe adorar imágenes. Ellos también. Entonces, cuando tú le preguntas a un protestante, ¿se debe adorar imágenes? No. ¿Se debe tomar el nombre de Dios en vano? No. ¿Se debe robar? No. ¿Se debe matar? No. ¿Se debe codiciar? No. ¿Se debe desobedecer a padre y a madre? No. ¿Se debe cometer adulterio? No. No es extraño que el único que fue abolido sea el sábado. No es extraño. Un análisis lógico e inteligente, pero la inteligencia que viene de Dios te va a decir que eso es una
artimaña del enemigo. El único es el sábado. Qué coincidencia esta. Porque el sábado es el único mandamiento que dice que Dios es el creador. Tú debes adorarlo porque Él es el creador. El libro de Daniel siempre va a hacer saber por qué debemos adorar a Dios. Porque Él es el creador. El libro de Daniel va a decir siempre por qué debemos obedecerle. Porque Él quita y pone reyes. Porque Él hizo el universo. Porque Él comanda los tiempos. Él revela el futuro y Él comanda el futuro de tal manera que el futuro en las manos de Dios está controlado. El libro de Daniel se puede respirar la ley de Dios. La palabra de Dios dice en Malaquías 3:8 algo que al terminar quiero que quede en su mente en esta mañana. Allí el versículo 8 del libro de Malaquías dice, el capítulo 3, el verso 8. No es esta parte que quiero. Olvide el texto entonces porque no... hay una situación ahí, parece que confundí el texto. Sin embargo, yo quiero llamar su atención, mis queridos, a una vez más lo que dice la palabra acerca de la ley de Dios. Cuando vamos al libro de Santiago, hay un recordatorio allí que sí quiero dejar en su mente a la hora de terminar. El libro de Santiago, el capítulo 1, allí el verso 12, hay una declaración del apóstol que nos hace saber la importancia de la ley de Dios. Santiago 2:12 es el texto. Dice finalmente el apóstol Santiago que nosotros debemos andar en esta vida, que nosotros debemos obrar en esta vida, que nuestra vida religiosa debe ser alrededor de ¿qué? De la ley de Dios, por lo cual vamos a ser juzgados. Así hablad, así haced, como los que han de ser juzgados por la ley de libertad. ¿Es importante la ley de Dios? A través de la ley de Dios, Dios decidirá quiénes han sido fieles y quiénes no. La ley de Dios es la bandera del cristiano. Esos 3 hombres en la llanura de Dura, ¿qué fue lo que levantaron? ¿Qué fue lo que ellos levantaron? La ley de Dios. Esa es la bandera que marcó a estos muchachos. La ley de Dios debe ser la que conduzca nuestras vidas. Hermanos, que el Señor te bendiga, que el Espíritu de Dios te haga y te ayude a entender estos mensajes que son de vida o de muerte. Porque las profecías indican que al fin de la historia solamente habrán 2 grupos. Un grupo que ha menospreciado siempre la ley de Dios y otro grupo que ha regido su vida de acuerdo a la ley de Dios. Daniel le llama sabio, porque esos sabios durarán para siempre. ¿Quieres rendirte a lo que Dios ha dicho? Si quieres hacer eso, dile al Señor donde está. Aquí hay un siervo más. Aquí hay un siervo más. Perdóname por mis errores. Pero una vez más quiero estar sometido a lo que tú has dicho. Porque vivir de acuerdo a lo que tú has dicho da sabiduría. Vivir de acuerdo a lo que tú has dicho nos proyecta al reino de los cielos. Los que estamos aquí vamos a caer de rodillas en señal de que queremos decirle al Señor, aquí hay un siervo más. Y tú que estás ahí lo puedes hacer también, o inclina tu rostro delante del Señor. Oh Señor, aquí estamos en tu presencia. Estamos aquí no porque quisiéramos, a la hora de levantarnos hacía frío en casa. A la hora de levantarnos todavía sentíamos que podíamos seguir durmiendo. Pero hemos llegado a este lugar porque a ti te encanta ver los hombres y mujeres que te ponen en primer lugar. Porque a ti te encanta y tu corazón se enternece con aquellos
que están dispuestos a ir a la casa de Dios a encontrarse contigo. En esta mañana hemos tenido el privilegio, a través de las peticiones, a través de las oraciones, a través de las alabanzas y a través de tu palabra, hemos tenido el privilegio de encontrarnos contigo. Hemos sentido tu presencia en este lugar y eso da alegría en nuestros corazones. Eso le hace saber a todos los que están en casa que hemos sido bendecidos en este lugar con tu presencia y que hoy nuestros rostros y nuestros corazones están brillando dentro de nosotros. Claramente se puede ver en nuestras vidas los efectos de ponerte a Dios primero. Igual como Daniel y sus compañeros fueron encontrados sabios porque eligieron ir por tus caminos, hoy nosotros también nos encontramos siendo iluminados por el poder de tu palabra. Y eso hace que haya sabiduría en lo que hemos traído delante de ti en este momento. Oh Señor, perdónanos nuestros errores. Todos sabemos que en algún momento hemos permitido que el enemigo cuestione tu actuar en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos que humillarnos y estar avergonzados delante de ti porque en algún momento hemos estado preguntándote cosas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ha permitido esto en mi vida? En algún momento hemos cuestionado tu accionar. Ya no más, Señor. Ya no más. Aquí hay una sierva, aquí hay un siervo de Dios que postrado ante ti baja su cabeza ante el Dios del universo y dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Puedes contar con nosotros, con tu ayuda, oh Dios, que haremos lo que tú has dicho en tu nombre y en tu poder. Bendice a tu pueblo, bendice a nuestros jóvenes y da fortaleza y sabiduría a nuestros padres para que se encarguen de llenar a sus hijos de Dios. Que nuestros hijos, que les va a tocar vivir en un mundo mucho más hostil que el que vivimos, puedan ver en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego su ejemplo y el desafío que tú les invitas a mantenerse fiel a tu palabra. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús es que hacemos todos estos favores. Amén. 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 Amén.